Creature. Con un remolino de color amarillo, el elfo doméstico apareció dentro de su habitación. El ruido del transporte se amortiguó hasta alcanzar una eficiencia casi inaudible. Había comprobado ese fenómeno el año anterior. Cuanto más fuerte era el ruido, más lejos había viajado el elfo. Fue prácticamente un disparo cuando envió a Creature a Francia y de regreso. No era de extrañar que los magos rara vez viajaran lejos en elfos domésticos. Sí, maestro. Harry suspiró, volviéndose a concentrar en su problema actual. Su armario. ¿Puedes conseguirme las túnicas color ciruela? A mí me parecen todas iguales. Había una razón por la que se apegaba a las túnicas negras básicas. Combinaban con todo. Quienquiera que hubiera decidido que todos los miembros de Wizengamot tenían que usar un tono específico de ciruela durante la sesión obviamente estaba loco. Hermione teorizó que era porque ese tono de ciruela alguna vez había sido endiabladamente caro, y por lo tanto era una forma más de evitar que los lores y damas más pobres ocuparan sus legítimos asientos. Aquí está, maestro. La luz amarilla presionó suavemente la tela verde en sus manos. Harry sonrió y se retorció, poniéndose la pesada prenda. Al menos hacía frío. No podía imaginarse usarlos durante el verano. Por otra parte, al parecer para eso servían los amuletos refrescantes. Gracias. Esta noche cenaré con mi familia, así que hoy tendrás la casa para ti solo. Harry dudó un momento. Si pudieras ir de vacaciones, ¿a dónde irías? Hubo un momento de silencio incrédulo. ¿Vacaciones? Sí, para tomarme un descanso. Para alejarme. El elfo resopló. Creature no necesita un descanso. Resistió el impulso de poner los ojos en blanco. Sé que no lo necesitas. Lo que quiero decir es que, si quisieras, ¿a dónde irías? Más silencio. Al menos el elfo estaba pensando en ello. Las últimas veces que Harry le había preguntado sobre temas relacionados con cosas que nunca había tenido debido a su contrato, había sido obstinado. Creature supone que a Creature le gustaría visitar un jardín. La mansión Black solía tener jardines cuando Creature era un elfo joven. Los jardines eran buenos. Fue más de lo que Harry esperaba. Sonrió. En ese caso, si quieres, ve a visitar un jardín hoy. Si tienes alguna tarea que hacer, cómprale flores a Hermione. Le encantan. Sí, señor Harry. Con otro remolino de luz, el elfo se fue, un poco más rápido de lo que era educado. Probablemente piensa que lo obligaré a aceptar un salario, reflexionó Harry. Y eso es exactamente lo que va a pasar. Junto con la carta que le había proporcionado la información necesaria para ocupar sus asientos había llegado un traslador que se activaba una hora antes de cada reunión trimestral, un hecho por el que Harry estaba extremadamente agradecido. Llegar al ministerio sin uno podría haber sido difícil, al menos mientras él llevara puesto lo que los muggles sin duda considerarían un ridículo camisón. Tampoco había querido pedirle a Hermione que se apareciera con él, o ella habría tenido que faltar un día a sus clases. Por supuesto, los trasladores eran horribles, a su manera muy nauseabunda. Cuando los colores que giraban salvajemente se detuvieron, Harry respiró profundamente para calmarse, apoyándose un poco en su bastón para mantener el equilibrio. Da un paso adelante y despeja el área para el siguiente viajero. Una voz masculina entonó con evidente aburrimiento. Harry comenzó a caminar hacia adelante e ignoró cuando dicho patrón de aburrimiento parpadeó con sorpresa. También lo ignoró cuando los otros colores se apartaron de su camino, algunos chocando bruscamente entre sí. Sobre todo, ignoró a las personas que parecían pensar que era sordo y ciego mientras susurraban entre sí sobre su presencia y vestía el atuendo estándar de un miembro de Wizengamot. Sin duda habría una edición especial del Profeta Diario. Subió a los ascensores y esperó a descender, sin sorprenderse en lo más mínimo de que los únicos pasajeros lo suficientemente valientes como para compartir la cabina con él fueran aurores cuyos patrones le resultaban bastante familiares. Dos de los guardias que solían rotar en el servicio de Potter. ¿Necesita ayuda para llegar a su asiento, Lord Potter? Las palabras fueron corteses y para nada condescendientes. Harry no podría haber pedido una mejor coincidencia. Sé que está en el nivel 2, pero no rechazarían a una escolta. Solo he estado en las oficinas de los aurores. Sería bueno no encontrarse en la habitación equivocada. Ciertamente no podía leer ninguna señal. Su plan había sido seguir la mayor cantidad de colores y, con suerte, detectar uno o dos patrones familiares que sabía que estaban en el consejo. Por supuesto. Soy el auror Fallón, él es el auror Baugh. Verde grisáceo y verde azulado. O, más específicamente, Amazonas y Bangladesh, como los había llamado en su mente.
Dos de sus guardias más comunes hasta entonces, aunque no los que estaban de servicio la noche en que Voldemort atacó. Si no se equivocaba, los dos solían trabajar en pareja y tenían una afición por los dulces mugles, según sus frecuentes paradas en un puesto en particular en su camino a la escuela. Es un placer conocer a dos de los aurores que solían vigilarme. ¿Me dijiste que esperara en el atrio a que llegara? Una luz brilló por la sorpresa. Un latido acelerado, la sangre palpitando en sus venas. Pero con la misma rapidez, todo se calmó. No, señor, fue Baum quien habló esta vez. Pensamos que tal vez podrían ocupar sus asientos en esta sesión. Y todos sabemos que el ministerio es una madriguera de ratas. Es difícil para cualquier tipo orientarse las primeras veces, concluyó Fallon por su compañero. Y, obviamente, no era un tipo cualquiera. Estos dos lo sabrían mejor que el público en general. Y ninguno de los dos reaccionó con la paranoia o el miedo que se esperaba. Gracias. Me gustaría que en la próxima reunión pudieras encontrar tu camino coincidente con el mío. Es un placer. La voz anunció su llegada al nivel 2, y Baum salió primero, comenzando a liderar el camino, seguido por Fallon. El Wizengamot resultó tan aburrido como esperaba. 4 largas horas de burocracia, un tema anunciado por un miembro y luego discutido por las masas. Tal vez 3/4 partes de los escaños estaban ocupados. 1/3 de esos escaños fueron designados por el ministro actual. Parecía que la mayoría de los lores heredados tenían mejores cosas que hacer que sentarse y discutir con calma, o no tan calmadamente, sobre el estado actual del callejón Nocturne, las nuevas regulaciones sobre el pabellón de enfermedades infecciosas de San Mungo y la posible construcción de un zoológico mágico en el corazón de una comunidad rural de mugles. Harry permaneció en silencio, consciente de que su presencia había causado revuelo. Al menos, nadie en esa sala esperaba que apareciera. Incluso el patrón familiar de Dumbledore había mostrado el destello revelador. Pero al transcurrir la primera hora, casi lo habían olvidado. Al llegar a la cuarta, bien podría haberse vuelto invisible. Eso le funcionó, pues pudo observar las distintas ondas de poder en la habitación. Dumbledore, el brujo jefe, parecía mayoritariamente imparcial, desviando ocasionalmente la tangente hacia una terminología más pacífica y terminando la discusión cuando veía que estaba degenerando. El ministro y su subsecretario presidían un lado de la corte, los puntos de vista más conservadores. Amelia Bones, con su patrón de un bonito azul cian claro, encabezaba el lado más liberal junto con Griselda Marchbanks, vieja y de un azul medianoche intenso. La bruja debía ser mayor que Dumbledore por los lentos movimientos de su patrón. Y dispersos entre ellos, alrededor y a los lados de donde él mismo se sentaba, estaban los que había comenzado a considerar los votos decisivos, los testarudos, los contrarios y los simplemente indecisos. Sin duda, la mayoría tenía algún problema con uno u otro bando, pero tampoco deseaba afiliarse al bando opuesto. Curiosamente, no hubo fiestas oficiales, y tanto Bones como Scrimgeour llegaron a un acuerdo amistoso sobre la reestructuración del callejón Nocturne y la implementación de normas más estrictas en San Mungo. El zoológico, sin embargo, era otra historia, y él estaba bastante cansado de oír hablar de ello, sin duda al igual que la mayoría del resto de Wizengamot. Fue un alivio cuando Dumbledore terminó la discusión con una solicitud educada para que se presentara más información en la próxima reunión. ¿Hay más cuestiones que plantear ante el Wizengamot? Su voz potente resonó por toda la sala y varios miembros comenzaron a murmurar entre sí. Sin embargo, ninguno dio un paso adelante. Harry se preparó. Ahora o nunca. Se puso de pie, dejando a propósito el bastón apoyado contra su asiento. Hubo una ola de movimiento, un arco iris de colores que se transformaban en uno solo. El silencio cayó sin previo aviso. ¿Sí, Lord Potter?, preguntó Dumbledore con calma y Harry levantó la barbilla. Quería mirar, juzgar las reacciones por las expresiones faciales. Pero Baum le había dicho que la habitación, aunque estaba bien iluminada, todavía estaba lo suficientemente oscura entre los asientos como para que sin duda se notaran los ojos brillantes. No tenía ningún deseo de intimidar. Al menos, no todavía. Quiero abrir un debate sobre los contratos inhumanos que vinculan a criaturas sensibles a su servicio. En particular, las acciones degradantes de la Oficina de Registro de Elfos Domésticos, donde se crían y esclavizan a elfos domésticos sin su consentimiento y se los deja deliberadamente sin educación para lavarles el cerebro y hacerles creer que dichos contratos son para su beneficio. Hubo un momento de completo silencio. Harry esperó a que se produjeran protestas y, al no oírlas, continuó.
Estos contratos no tienen estipulación de compensación de ningún tipo, requieren que los elfos se vistan con fundas de almohada que a menudo se ensucian y los atan a muerte sin cláusula de rescisión. Esto permite que cualquiera que tenga su contrato abuse de ellos y los deja incapaces de defenderse a sí mismos o a sus familias. Es una mancha negra despreciable en el mundo mágico que hayamos permitido que criaturas capaces de un pensamiento y una emoción superiores sean tratadas de esa manera. En ese momento, comenzaron los murmullos. Un tono verde gritó: «Pero quieren servirnos. Tienen que hacerlo». El tono estuvo a punto de ser una reprimenda. Harry levantó la barbilla. Es cierto que la magia de los elfos domésticos es simbiótica con la de los magos. Sin esa relación, no podrían practicarla. Al servir a un mago, un elfo es más fuerte, vive más y debería ser más feliz. Sin embargo, no se les exige que sean golpeados cuando desobedecen, o peor aún, que se les obligue a castigarse a sí mismos de formas horribles. Uno de esos contratos en el registro establece que un elfo que se niegue a cumplir cualquier orden debe plancharse los dedos en la primera infracción, romperlos en la segunda y que se les corte un dedo de cada uno en las infracciones continuas. A los elfos domésticos, que son una especie matriarcales y monógamas, no se les debería exigir que tengan hijos fuera de su elección y luego que se los quiten y los vendan para obtener ganancias. Un elfo doméstico no debería tener que trabajar por nada más que esa relación simbiótica, sin recibir salario, ni vacaciones, ni elección. Un elfo doméstico cuyo amo es abusivo debería tener la capacidad de dejar a ese amo y buscar otro. Ninguna bruja o mago sufriría ese trato. Ninguna bruja o mago permitiría que su familiar sufriera eso. Dudo que muchos permitieran que su ganado sufriera eso. Levantó una mano y la hizo un gesto con la mano para enfatizar sus palabras. Ya es hora de que el Uizengamot vuelva a examinar cualquier contrato que vincule y abuse de las criaturas sensibles. Es hora de discutir los derechos que todos los seres deberían tener. Entonces Harry se sentó. Había dicho lo que tenía que decir y ahora era el momento de ver si un muchacho de 17 años podía tener alguna influencia en su primera sesión de Uizengamot. Gritó Amelia Bones con dureza. Hace tiempo que pienso que el registro de elfos domésticos es una entidad cruel. Apoyo esta discusión. El ministro Scrimgeour se quedó a un paso de distancia. Cualquier ser con capacidad de sentir tiene la capacidad de respetar y quebrantar las leyes, pero ninguna ley debería utilizarse deliberadamente para esclavizar a una especie. Nunca, que yo sepa, hemos discutido los derechos de los seres que no están clasificados como oscuros. Apoyo el debate. Dumbledore juntó las manos. Tema anunciado y apoyado. Que comience el debate sobre los derechos de las criaturas. Y durante las siguientes 2 horas, Harry descubrió que, después de todo, sí tenía influencia. El Auror Baugh lo recibió en la puerta cuando salía. El ministro desea hablar con usted, Lord Potter. Harry se limitó a asentir con la cabeza, sintiéndose mucho más cansado de lo que pensaba que estaría. 6 horas de burocracia le harían eso a cualquiera. Se apoyó en su bastón mientras seguía el patrón azul-verde hacia los ascensores, deteniéndose ocasionalmente cuando un miembro u otro se acercaba a hablar con él, expresando con palabras cuidadosamente compuestas su apoyo a su causa. Nadie se atrevió a llevarle la contraria cara a cara. Los que más se habían manifestado en contra de las nuevas leyes que regulaban el empleo de los elfos domésticos se habían marchado a propósito por otra puerta. No tenía ninguna duda de que le estaban halagando, de que la mitad de los llamados partidarios solo querían asegurarse de que el hechicero ciego no les diera una mirada. Vamos a bajar, dijo finalmente el Auror Baugh, y bloqueó la entrada a cualquier otra persona antes de que las puertas del ascensor se cerraran. Harry no dijo nada. Se quedó mirando fijamente la magia blanca y púrpura, el elaborado hechizo que hacía funcionar los ascensores, y se sumergió fácilmente en una meditación tranquilizadora. Ojalá hubiera traído su capa. La próxima vez lo haría, a pesar del código de vestimenta color ciruela. Miró la piedra que tenía en el dedo, un prisma de blanco y negro. No pensó en nada hasta que se abrieron las puertas del ascensor. Luego siguió el tono de Bangladesh hasta que se encontraron con el ministro, de color verde Chartreuse, en su oficina de diferentes tonos de verde verdoso, esperando tranquilamente detrás de salas doradas. Cuando se sentó, Harry dejó escapar un suspiro. De alguna manera no se sorprendió cuando Baugh cerró la puerta y permaneció dentro de la habitación. Veo que has decidido seguir mi consejo. Las palabras del ministro fueron al mismo tiempo de felicitación y de reproche. Los labios de Harry se alzaron en una media sonrisa. Dijiste que podía influir en el mundo. Y lo he hecho.
El hombre se rió. Y supongo que sabes cómo funcionan realmente estas cosas. La creación de redes, el cabildeo, sobornos y favores, terminó Harry. Todos quieren mi favor, y nadie quiere mi ira. El público todavía me ama. Preveo que esta causa será apoyada por todo el grupo demográfico nacido de Muggles. Una vez que publique una muestra del contrato actual del registro en la portada de El Profeta, el contingente de librepensadores fácilmente armará un alboroto. Si consigo que un buen reportero compare a los elfos domésticos con los sirvientes humanos, mucho mejor. El registro de elfos domésticos está bien financiado. Varias familias ganan mucho dinero en ese negocio. Siempre habrá dinero detrás de las malas prácticas. El mundo Muggle no es tan diferente del mundo mágico en ese aspecto. El ministro revolvió papeles en su escritorio. Pueden sobornar al profeta. Organizarán protestas contra cualquier nueva ley. Entonces le pagaré más al profeta. Iré personalmente a sus protestas y veré cuántos me miran a los ojos. Scrimgeour siseó entre dientes. No apoyo las tácticas de intimidación, señor Potter. ¿No es eso lo que es una protesta?, replicó Harry. ¿Mostrarle al jefe que los empleados lo superan en una proporción de 100 a 1? ¿Por qué esto? ¿Por qué elegiste que esta fuera tu gran entrada al gobierno? Harry entrecerró los ojos. Porque tengo un elfo doméstico. Uno viejo, leal. Tiene su propia personalidad, sus propias opiniones independientes de las mías. Tiene sentimientos, lleva una funda de almohada con orgullo porque para él es una señal de su orgullo. Una funda de almohada. Porque ha querido ver un jardín desde que era un niño, ministro. Y si no se lo hubiera pedido, si no le hubiera dado tiempo, nunca volvería a ver un jardín en su vida. El silencio se hizo más profundo. Harry apartó la mirada y vio las paredes de madera de un verde arremolinado, con los contornos de los marcos de fotos de metal en relieve morado. Ya veo, Scrimgeour golpeó su escritorio. Bueno, entonces, te apoyo en esta instancia. No tengo dudas de que cuando se presente una votación en el trimestre de diciembre tendrás éxito. Pero esto no se detendrá con los elfos domésticos. A continuación serán los goblins, las beelas, los hombres lobo, luego los vampiros y las sirenas y los centauros, enanos y gigantes. Hay muchos seres sensibles, señor Potter, y no todos son amables. No todos los elfos domésticos son amables. Simplemente los hemos derrotado hasta casi extinguirlos. Hay una razón por la que son tan caros de comprar. Dales su libertad y sin duda aparecerán algunos elfos domésticos rebeldes. Pero eso no significa que su especie no merezca esa libertad. ¿Entonces usarías ese mismo argumento para los hombres lobo? ¿O qué pasa cuando un vampiro quiere su libertad para matar? Harry negó con la cabeza. La libertad de una especie no supera a la de otra. Ninguna especie inteligente debería tener la libertad de matar a otra especie inteligente. Los vampiros pueden sobrevivir sin matar. Los hombres lobo pueden tomar precauciones y están completamente a salvo todas las noches, excepto una. No deberíamos castigarlos en función de su capacidad de destrucción. La especie mágica es, con diferencia, la más peligrosa de todas. ¿Y tú eres el más peligroso de los magos?, preguntó el ministro en voz baja. Eso es lo que piensan los periódicos. Si yo fuera mi predecesor, te castigaría por eso y sin duda te incitaría a cometer esa misma destrucción. Solo quiero que estés preparado para los argumentos a los que te enfrentarás. Has encabezado este debate. No desaparezcas una vez que hayas conseguido que tus elfos domésticos tengan sus derechos. Asumo la responsabilidad, dijo Harry simplemente. Bien. En ese sentido, yo también. Por eso te sugiero que aceptes un guardia, o que contrates tu propia seguridad, para cualquier viaje posterior al ministerio. No conservarás el favor del público por mucho tiempo si empiezas a presionar por los derechos de un hombre lobo que podría devorar a sus hijos. Si crees que es necesario por las apariencias. Lo hago, dijo Scrimgeour con firmeza. Y no solo por las apariencias. No puedes estar en guardia a todas horas, todos los días. Y pronto aprenderás que estar en el ojo público no solo te pone en peligro a ti. ¿Quién vigila a tu familia, señor Potter, cuando tú no estás allí? Harry sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Exactamente, asintió el ministro. Las protecciones funcionan, pero solo para disuadir. Cualquier grupo verdaderamente decidido puede encontrar la manera de atravesarlas. Piense en lo que le he dicho. Harry se puso de pie al oír la despedida. Gracias, ministro. Ha sido amable. La rosa Scrimgeour, un dibujo alto de color verde amarillento, tan majestuoso como un león. Te pediré un favor algún día.
Tal vez antes de lo que piensas. No siempre soy amable. Yo tampoco, murmuró Harry, pensando en las almas y su destrucción. A veces no puedes serlo. Exactamente, señor Potter. Es exactamente así. Harry siguió a Vaughn y se detuvo en los ascensores. Supongo que estás listo para el servicio de guardia una vez más, ¿no? El hombre aplastó un punto de luz violeta y habló pensativamente. He estado pensando en pasarme a la seguridad privada. He oído rumores de que los beneficios son mucho mejores. ¿Es así? Dijo Harry en voz baja. Puede que así sea. Hermione leyó el periódico en voz alta a sus padres durante el desayuno. No pudo evitar que su voz se ensombreciera. Harry le había contado la mayor parte de la historia, pero de alguna manera era más oficial verlo impreso. Y fue abrumador ver cuánto apoyo ya estaba generando la causa. Bien hecho, murmuró su padre mientras hacía su brindis. Bien dicho. Deberíamos prepararle algo. Organizar una fiesta. Declaró su madre, su respuesta a los acontecimientos más importantes. Buenas notas. Comer. Cumpleaños. Comer. Perdió un diente. Comer. Por supuesto, como era dentista, cualquier postre siempre era sin azúcar. Eso hacía que los pasteles y las galletas fueran un poco menos espectaculares. La señora Dursley, por el contrario, utilizó todo lo real. Hablaré con Petunia, continuó y Hermione se rió. Solo fueron comentarios preliminares, mamá. No votarán hasta diciembre. Fue el primer discurso público de tu novio en el gobierno. Es motivo de celebración. Los jóvenes de 17 años no deberían estar en el gobierno, murmuró su padre. Pero supongo que sí lo está. Resistió el impulso de poner los ojos en blanco. Su padre había sido lo suficientemente claro sobre lo retrógrado que era el gobierno mágico, tanto para ella como para Harry. Y aunque estaba de acuerdo con él, no veía motivo para no aprovecharlo a su favor de todos modos. Oh, cállate, su madre se rió y luego cogió el teléfono. Hermione sonrió. No discutiría. Harry permaneció en su laboratorio, escuchando a la serpiente con fascinación. Huele a carne. Huele a carne. Aliméntame. Aliméntame con carne. La pequeña serpiente de jardín daba vueltas una y otra vez en su jaula de cristal, repitiendo sus comentarios sobre los acontecimientos. Está oscuro, es hora de cazar, huele a carne. Tengo hambre. Tengo hambre, dame de comer. En otra jaula, un pequeño ratón marrón chilló alarmado. Podía oír el silbido. ¿Tienes hambre? Preguntó Harry, y la serpiente se detuvo. Su color era el típico de una serpiente no mágica. Naranja que se desvanecía en azul, una combinación que producía un marrón turbio desde lejos, similar al de muchos otros animales. Los reptiles en general tendían a tener tonos de naranja, mientras que los anfibios tendían a inclinarse hacia el azul. Las serpientes de algunas especies eran más anaranjadas, otras más azules. Este era predominantemente de un color naranja opaco. No se acercaba ni por asomo al brillo mágico de un dragón, sino que era un primo muy inferior y lejano. Otra serpiente. Comida. Mi comida, la huelo, tengo hambre, es mía. Bueno, eso respondió a mi pregunta. No solo podía oír variedades mágicas de serpientes, sino también variedades no mágicas. Y ambas podían entenderlo como podían entender a cualquier otra serpiente. Por desgracia, la habilidad de hablar Parcel no parecía ser muy útil. Las serpientes hablaban de poco más que de comida, apareamiento y sueño. Especialmente las que no eran mágicas. No podía imaginarse tener una como mascota y verse obligado a escuchar una letanía constante de comida, 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 sexo, sueño, comida, comida, sueño. ¿Cómo había podido soportarlo Voldemort? ¿O habían sido las serpientes que tenía las que lo habían llevado al borde de la locura? Huelo carne. Él podía creerlo. Con un suspiro, Harry se puso de pie y salió de su laboratorio con una mueca. Fuera de la puerta, Creacher esperaba pacientemente. Devuélvelos al bestiario, con mi agradecimiento. ¿El maestro desea otra raza? Preguntó Creacher y Harry le hizo un gesto para que se fuera. No, gracias. Ahora no. Mañana me gustaría probar con otra raza mágica. La que el hombre considere más inteligente. La luz amarilla se dobló y luego se arremolinó, un arco que se convirtió en un medio de transporte. Harry giró hacia la sala de estar y cayó sin gracia sobre el sofá. Una semana de cuidadosa experimentación. El único don concreto que encontró en común con el alma unida a la suya fue la lengua Parcel, y podría decirse que podría haber sido heredada de algún antepasado lejano. Todos los linajes antiguos se habían casado entre sí, y se sabía que muchos dones mágicos se habían transmitido a generaciones enteras.
También se sabía que el Señor Oscuro tenía una especialidad en nigromancia, por supuesto, y talento para la magia oscura. Pero Harry nunca había encontrado ninguna referencia al tipo de visión que él mismo tenía, y no consideraba que tuviera talento para la magia oscura. Ni siquiera estaba seguro de estar de acuerdo con la clasificación de cierta magia como oscura. La nigromancia, por otro lado, era definitivamente una especialidad suya, lo reconociera o no. Harry se pasó un dedo por la cara, explorando con los dedos las hendiduras de sus mejillas, nariz y ojos. Peor aún, en el puente de la nariz, cortando directamente el cartílago. Era totalmente posible que tuviera un sentido del olfato limitado, aunque ningún médico lo había mencionado nunca. Dividió el pelo de sus cejas en 3 lugares, marcando los puntos altos de sus pómulos. Líneas delgadas como telarañas que apenas podía sentir al tacto formaban líneas irregulares que descendían hasta sus ojos desde los surcos más profundos de arriba y de abajo. Una cicatriz de Horcrux. De alguna manera, tenía que ser la razón de su visión. Sin duda lo había dejado ciego. Los médicos muggles habían demostrado que sus ojos no reaccionaban a los estímulos. Las pupilas no reaccionaban a la luz verdadera, no seguían el movimiento correctamente. Harry podía moverlas, pero también sabía que no tenía por qué hacerlo. Podía enfocar la vista directamente hacia adelante y aún así mirar hacia un lado, aunque el enfoque requerido le daba dolor de cabeza. Sus ojos estaban tan destrozados como la piel que los rodeaba. Quitarle el Horcrux no cambiaría eso. Y después de sus estudios de oclumancia, tampoco pensó que quitarse el Horcrux cambiaría su vista. Su vista era mental. Y el Horcrux, aunque dejaba un efecto en su mente, no la influenciaba activamente de ninguna manera. No manipulaba sus pensamientos y recuerdos más de lo que le permitía ver. Y aunque la lengua Parcel no fuera una habilidad hereditaria, sino otro efecto del Horcrux, tampoco se perdería. El daño que se le había hecho a su mente permanecería, como le había mencionado a Hermione. Ahora solo faltaba contarle el nuevo idioma que había descubierto. Es difícil imaginar cómo se puede heredar un idioma, dijo Hermione, y él oyó el golpeteo de su pluma contra el papel. ¿También se puede escribir? Las serpientes heredan la capacidad de hablarlo. Sin embargo, dudo que se pueda escribir. ¿Cómo pueden escribir las serpientes? ¿Cómo puede la gente silbar como serpientes? Replicó Hermione. Y cuando lo hablas, noto ciertas sílabas repetidas. Creo que se puede aprender como cualquier otro idioma, o al menos entenderlo y traducirlo. La parte hablada sería difícil, ya que partes de los registros de sonido no parecen posibles en las lenguas humanas. Pero apuesto a que si repitieras una frase en particular lo suficiente, podría aprender lo que quieres decir cuando hablas. Harry echó un vistazo al Boomslang que actualmente adornaba su laboratorio. No era tan tonta como la serpiente del jardín, ni tan aburrida y obtusa como el Ashwinder. Tampoco discutía constantemente como lo hacía el Runespore. Simplemente yacía acurrucado, una pequeña franja de luz de color naranja oscuro. Altamente venenoso, lo suficientemente peligroso como para haber llegado en una jaula de doble capa de vidrio y metal. Cosechado de criadores que los criaban exclusivamente para diversas pociones costosas. ¿Vas a decir algo?, preguntó Harry y solo fue recompensado con el silencio. ¿Era posible que las serpientes fueran sordas? Hermione suspiró. Pero tienes razón. No sirve de mucho hablar con serpientes a menos que tengas una como mascota o las estés criando para ganar dinero. Preferiría poder hablar con, digamos, dragones. O peces. Imagina lo que un pez podría decirte. ¿Dónde están los mejores estanques? ¿Qué tan agradable es el agua? Bromeó Harry y vio una luz azul y violeta ondulada en respuesta. ¿Qué tal si preguntas dónde está ese naufragio sin descubrir que contiene cientos de libras de oro? O ayúdame a encontrar a este tipo perdido en el mar. Podrías pedirle a una serpiente que te encuentre a un niño perdido en el bosque. Hermione resopló. Mejor aún, la habilidad de hablar con los perros. Pueden encontrar a un niño en el bosque mucho más rápido que una serpiente que se desliza. Y son suaves, peludos y adorables. Probablemente también hablen de comida y sexo tanto como lo hacen las serpientes, que es todo el tiempo. Odiaría poder escuchar hablar a los animales. Me volvería loco. Hermione se rió y el sonido resonó en el laboratorio como rayos de luz alegres. Excepto este. No habla en absoluto. Harry miró al Boomslang. Silencioso pero letal. Apuesto a que es el doble de inteligente que el Ashwinder. Juro que esa serpiente estaba tan desesperada por procrear antes de morir que estaba a punto de intentar reproducirse conmigo. Has vuelto a caer en el Parcel. Su detonante es la vista.
Harry se encogió de hombros en tono de disculpa. Lo siento. Supongo que ya terminé aquí. No hay nada nuevo que aprender. Sí, Hermione se puso de pie. ¿Almuerzo? Es sábado. Harry asintió y tomó su bastón. Haré que Creacher recupere la serpiente. Hermione vaciló en la puerta. Si ahora tienes que tener una serpiente de mascota, no te conformes con la Boomslang solo porque es silenciosa. Un día te encontraría muerta por una mordedura. Ni hablar. Creo que prefiero adivinar lo que piensan los animales que tengo. Pero volvió a mirar el Boomslang una vez más. Había otro uso que podía darle la lengua Parcel a un mago o una bruja. Las serpientes serían excelentes asesinas. Pero él no necesitaba ninguno de esos. Todo lo contrario. Harry visitó las oficinas del Profeta Diario 3 veces durante el mes de octubre. El primero consistía en entregar un modelo de contrato. El segundo consistía en conceder una entrevista sobre sus opiniones sobre las criaturas sensibles. El tercero fue en respuesta a lo que se estaba convirtiendo en una campaña de difamación en su contra financiada por los patrocinadores financieros del registro de elfos domésticos. Y en esa tercera visita, Harry se llevó a Matthew Baum con él, el ex Auror ahora orgullosamente el jefe de su nuevo equipo de seguridad de 2 personas. Fergus Fallon había estado solo un segundo detrás de su compañero en tomar posición. Harry dudaba de que el ministro estuviera contento de haber reclutado a 2 de sus aurores bajo sus narices. Pero tampoco tenía dudas de que el ministro lo hubiera orquestado. No existía tal cosa como la coincidencia con Rufus Scrimgeour. ¿Es cierto, Lord Potter, que usted practica magia oscura y legal? La voz de la reportera tembló. El color púrpura de su dibujo parecía estar tratando de hacerse lo más pequeño posible. Es una pregunta ridícula, respondió Harry con calma. Nadie que hiciera algo así lo admitiría cuando se le pudiera acusar de un delito. Deberías preguntarle al registro cómo se sentirían si a sus hijos les rompieran los dedos cada vez que desobedecieran la orden de limpiar su habitación. Ella tosió y se aclaró la garganta. Sí, bueno. El señor Buque, que posee varias tiendas y una participación mayoritaria en el registro, cree que los elfos domésticos no deberían ser comparados con los niños, ni con ningún otro ser humano. Dijo, y cito. Los elfos domésticos son una especie poco inteligente que depende de los magos para satisfacer sus necesidades básicas. Deberían estar contentos de que seamos tan complacientes como para darles la bienvenida en nuestros hogares. También dijo, muchas familias dependen de la mano de obra barata y discreta que proporcionan los elfos domésticos, y reestructurar sus contratos costaría a los comerciantes del Callejón Diagon solo miles de galeones en gastos de limpieza. Primero, empezó Harry. Los niños dependen de sus padres para satisfacer sus necesidades básicas. Los niños pequeños son mucho menos inteligentes que los elfos domésticos adultos, ya que no pueden hablar, alimentarse por sí solos ni cambiar sus propios pañales sucios. Tal vez el señor Burke crea que sus propios hijos tienen la suerte de ser recibidos en su casa cuando son bebés. La luz violeta se movía y parpadeaba mientras ella escribía rápidamente. Harry no había especificado ninguna pluma de citas rápidas. En segundo lugar, los elfos domésticos no son baratos. Si bien no cuestan nada si se heredan, comprar uno nuevo es exorbitante. Los tenderos del Callejón Diagon poseen colectivamente lo que ellos llaman un establo de elfos. Estos elfos fueron comprados hace generaciones y criados a lo largo del tiempo, y a los niños no se les permitió buscar otro empleo o fueron vendidos para obtener mayores ganancias y se los obligó a abandonar a sus padres y familia. Estos elfos se ven obligados a limpiar el callejón y las tiendas de cualquiera que pague el alquiler por los servicios del establo. Por lo tanto, los tenderos del Callejón Diagon han estado ganando dinero a costa de lo que equivale a trabajo esclavo. Los elfos de este establo no tienen derecho a comida, salario o entretenimiento de ningún tipo. No se les permite aprender a leer ni a escribir. Se les da solo lo suficiente para mantenerlos vivos y para que su magia funcione. Harry hizo una pausa, esperando a que la reportera la alcanzara. Luego la miró, vio que su rostro se encogía levemente, sus dedos se tensaban sobre la pluma. En silencio, continuó, mirando a los ojos que ahora estaban verdes por su propia energía. Y, señora, cuando estos elfos se hacen demasiado viejos para trabajar, cuando los golpes ya no los incitan a limpiar, cuando su magia se desperdicia tras décadas de trabajo, son asesinados. Esto se hace con un verdugo contratado por el ministerio para ese propósito. Los elfos viejos son separados de su grupo familiar y decapitados mágicamente.
Luego, estas cabezas son ofrecidas de vuelta a la familia, a quienes se les ordena que las coloquen en los llamados lugares de honor como recordatorio de su servicio. De su esclavitud. Se les dice que es un honor. Y ellos lo creen porque no saben nada más. Lo entiendo, mi señor, su voz tembló. Harry dejó que su mirada se desvaneciera mientras ella comenzaba a escribir rápidamente, su luz natural parpadeaba locamente. No más preguntas, Lord Potter, dijo una voz masculina, significativamente más tranquila que la de la mujer. Era el reportero que había realizado la primera entrevista después de la sesión de Luizengamot. Creo que eso lo cubrirá. Harry se levantó lentamente. Agradecería que cualquier artículo que me ataque directamente con acusaciones criminales se lleve a la atención del ministerio. La difamación de un miembro de Luizengamot es ilegal a menos que dichas acusaciones hayan sido probadas en un juicio. No se puede detener la libertad de expresión, dijo el mago. Todos tienen su opinión. Siempre y cuando las etiqueten como opiniones y no como hechos, advirtió Harry. ¿O este periódico no es más que un periódico de chismes? La mujer respiró hondo escandalizada. El Profeta es el periódico más respetado y leído en la Gran Bretaña mágica. No mentimos. Harry señaló el pergamino verde en el que había estado escribiendo. Todo lo que les he contado es verdad. Pueden investigarlo ustedes mismos. Los aliento a que lo hagan. Descubran qué les está sucediendo a estas criaturas, no solo en el callejón, sino en todas partes. Les garantizo que un público sediento de sangre comprará sus periódicos hasta que no quede nadie para leerlos. Se giró y se fue, con el verde de Baum siguiéndolo de cerca. Ese hombre parece estar dispuesto a asesinarlo, mi señor, murmuró el guardia mientras entraban al callejón. Harry resopló. Mienten constantemente. O son tan idiotas que creen todo lo que les dicen y lo reeditan sin la debida diligencia. Ya es hora de que alguien los confronte al respecto o nunca cambiarán. Y llámenme Harry. Ya tengo suficiente adulación del público. Harry, no es prudente convertir a los medios en enemigos. Hay más de un periódico en la Gran Bretaña mágica, y no me he convertido en enemigo de ninguno de ellos. Me necesitan para vender sus periódicos. Si dejo de concederles entrevistas y me presento al concurso, perjudicaré drásticamente sus beneficios. Ellos lo saben, y yo también. Y mientras el mar de gente se abría para dejarlos pasar, Harry oía algún grito ocasional de ambos lados. Liberen a los elfos domésticos. Salarios. Lord Potter. Es el hechicero ciego. Los elfos domésticos también son personas. Octubre fue un éxito. Viola va a escribir un ensayo, declaró Hermione, golpeando con una mano el libro que tenía en el regazo. Es una persona muy respetada en los círculos académicos. No sería descabellado que comentara sobre los acontecimientos recientes. Utilizaré la teoría mágica para demostrar mi punto. Ella observó cómo Harry levantaba la cabeza y parpadeaba, con su largo cabello negro salvaje y puntiagudo, por estar apoyado contra los cojines del sofá. Está bien, dijo simplemente. Hermione se mordió el labio y sus pensamientos se sucedieron uno tras otro. A nivel mágico, ¿qué los hace tan diferentes? A nivel físico, incluso. Los elfos domésticos viven más que la bruja o el mago promedio. Tienen su propia cultura, sus propias tradiciones. Voy a escribir un artículo sobre los elfos domésticos. Harry se inclinó hacia atrás y asintió. Es una buena idea. Voy a mantenerlo lo más científico posible. Intentaré mantener las emociones al margen. Harry se burló, pero ella continuó hablando. Lo haré. Lo he hecho antes. Puedo hacer esto. Y no se tratará solo de elfos domésticos, tampoco. Se tratará de los derechos básicos de cualquier ser sensible. ¿Qué tienen de especial las brujas y los magos que son los únicos a los que se les permite la libertad de elegir sus propios trabajos, el lugar donde viven, la capacidad de usar una varita? Los ojos de Harry miraban fijamente hacia adelante, pero Hermione sintió el toque de su energía como una caricia. Eres brillante. Es bueno que nadie sepa quién es Viola, o tendríamos que contratar a otro guardia. Hermione flexionó sus dedos y distraídamente pasó uno sobre el arnés de su varita. Pensé que exagerabas, hasta que me enteré de lo que casi provocó un motín en los establos de los elfos ayer. Tuvieron que llamar a los aurores. Alguien va a salir herido. Peor aún, los titulares del contrato pueden ordenar a los elfos que lastimen a cualquiera que intente liberarlos. El ministerio aún no parece haber considerado que los elfos domésticos puedan formar un ejército listo para usar. Hermione enseñó los dientes. Tal vez debería hacérselo saber. Harry sonrió. Oh, Viola. Te encanta revolver la olla, ¿no?
Hermione dejó el libro a un lado, tomó su bolígrafo y se quedó mirando el papel en blanco como si fuera un lienzo y ella fuera la artista esperando crear una obra maestra. Solo por una buena causa. Elfos domésticos, bestias de carga, sirvientes leales o armas potenciales. Por Viola James fue una genialidad, en verdad. El tipo de brillantez que solo Hermione Granger podía plasmar en papel. Convirtió a los elfos domésticos en unidades familiares. Los convirtió en personas. Les dio deseos y sueños, pesadillas y horrores. Viola les dio todas las pruebas que pudo reunir. Habló de una especie tan similar a la humana que compartían la mayoría de las partes del cuerpo, tenían cerebros y conservaban recuerdos. Describió la magia de los elfos, su transporte molecular, un eco de la aparición. Cómo utilizaban hechizos de limpieza y reparación sin varita de la misma manera que cualquier bruja o mago lo haría con una varita. Detalló un intento de enseñar a un elfo la transfiguración y el éxito que se logró. Luego expuso el futuro tal como lo veía. El horrible potencial de tomar una raza inteligente y mágicamente poderosa y convertirlos en esclavos. Hacerlos sufrir, hacerlos llorar. Quitarles a sus hijos, a sus esposas, a sus padres. Ella imaginó lo que podría pasar un día cuando los elfos domésticos decidieran que ya no estarían atados. Solo haría falta uno, teorizó. Un elfo que lo perdiera todo. Un elfo que se saltara el contrato. Un elfo que odiara a los magos en lugar de adorarlos. Un elfo que liderara a una población de miles de personas en una revuelta contra los señores supremos que los consideraban meros sirvientes molestos, estúpidos, débiles e invisibles. O peor, mucho peor, una bruja que les prometió a los elfos todo lo que no tenían si la seguían. Una bruja que les daría su libertad si la ayudaban a derrocar a un gobierno. 1000 elfos capaces de realizar magia sin varita, que no tenían motivos para confiar o amar a los magos. Ninguna población de esclavos permaneció así por siempre, escribió Viola. La historia nos dice que es así. No provoques tu propia caída. Los elfos domésticos trabajaban por decisión propia. Devuélvaselo. Vota por la libertad de los elfos. Vota por la libertad de los elfos. Las palabras se reunieron, se corearon. La primera semana de noviembre, Viola escribió su ensayo. Ese fin de semana, se encontraron los primeros carteles de Pcef pegados en la puerta de todas las tiendas del callejón Diagon. La segunda semana, 5 familias de sangre pura se presentaron y exigieron la capacidad de reescribir los contratos para sus propios elfos. En la tercera semana, un elfo doméstico desafió a su ama y concedió una entrevista a la prensa, en la que detalló los castigos que soportaba, incluso cuando lo obligaban sistemáticamente a romperse todos y cada uno de los dedos. El profeta publicó la historia con una fotografía del elfo, con la etiqueta gráfico, niños, tengan cuidado. El elfo declaró que quería 3 knups de salario al mes, calcetines para vestirse y un día de vacaciones al año. El periodista citó con emoción que el elfo declaró que esas 3 cosas valían el extraordinario precio del dolor que estaba padeciendo durante toda la entrevista. La cuarta semana, unos vándalos atacaron el registro de elfos domésticos, rompieron todas las ventanas y escribieron Bcef en letras grandes en la fachada. En el pavimento adoquinado había un dibujo de un elfo sollozante que estaba siendo decapitado por un verdugo sonriente. Las letras ensangrentadas deletreaban asesinos. En diciembre, mientras Hermione estaba haciendo los exámenes finales del semestre de otoño, los partidarios del registro estaban presionando para obtener la protección del ministerio. Temían por sus vidas. La única protesta organizada en su nombre casi se había convertido en un motín hasta que el hechicero ciego en persona apareció, con un solo elfo doméstico a su lado, y le dijo a la gente que dejara que el ministerio hiciera justicia a los elfos primero. Dejad que Luizengamot vote. Solo se necesitaron 4 meses para que una población que rechazaba a los elfos domésticos comenzara a defenderlos. ¿Crees que la gente estaría tan nerviosa si alguien distinto a ti lo hubiera sugerido? Preguntó Hermione. Se sentaron en el comedor, los platos estaban limpios y servidos, y una única vela ardía entre ellos con brillantes motas de luz escarlata. Sí. Al final. Harry hizo rodar el anillo en su dedo, el suave metal morado y cálido. La mayoría de la gente ni siquiera sabe en qué situación se encuentran los elfos domésticos. La mayoría de la gente no tiene elfos domésticos. Y los elfos no piden libertad para no trabajar. Quieren hacerlo. Simplemente quieren tener una familia y vivir una vida sin dolor. La mayoría de la gente puede verlo, creer en ello, apoyarlo. Los únicos que se verían perjudicados por una nueva legislación son aquellos que abusan de sus elfos domésticos y aquellos que se benefician de su venta.
Y, por las cifras, esos son la lejana minoría de brujas y magos. Y con la libertad de tener un salario, también viene la libertad de rechazarlo. Hermione suspiró. ¿Creacher? Harry sonrió. Nunca aceptará un salario. Me atrevo a decir que la mayoría de los elfos domésticos no lo hacen. El del profeta era un imprevisto. Tal vez el tipo de imprevisto que podría haberse roto como predijo el artículo de Viola. Dobby, la luz de Hermione se movió bruscamente y asintió. Descubrieron a qué familia pertenecía. Los Malfoy. Si se aprueba la legislación, Narcisa Malfoy podría tener problemas con el ministerio por el tratamiento que recibió. Fue espantosa. Esa entrevista. Harry negó con la cabeza. Leí más cosas que salieron esta mañana. Ella fue a ver al profeta. El castigo fue estipulado por el ex Lord Malfoy, no Lady, y ella está en prisión. Ella no puede reescribir su contrato tal como está hasta que el ministerio lo anule. La salida es fácil, murmuró Hermione. A Malfoy le gustan las lagunas legales y las puertas traseras. La mayoría de la gente no se verá afectada por el cambio. En cierto modo, este es el caso de derechos más fácil de actualizar. A pesar de tu artículo, a la mayoría de los magos les resulta difícil pensar en los elfos como peligrosos, y mucho más fácil verlos con lástima. Será mucho más difícil para cualquier otra especie. Como los duendes, reflexionó Hermione. Y los hombres lobo. Parece que esto es solo el principio. Harry se reclinó en su silla, observando cómo el rojo consumía la cera marrón. Tal vez. Yo, por mi parte, estaré encantado de tomarme unas semanas de vacaciones después de la reunión y los exámenes. ¿Tus clases? Preguntó Hermione, con aire culpable. Ni siquiera te he preguntado, con todo lo que está pasando. Hizo un gesto con la mano. No tengo nada importante que decir. Estoy trabajando para obtener un título y así la gente me tomará en serio cuando hable de lo que sé. Incluso el mundo Muggle tiene obstáculos que hay que superar. Está bien, dijo ella, poniéndose de pie y rodeando la mesa para sentarse en la silla que estaba a su lado. Supongo que no creías que te involucrarías tanto en política. No quiero serlo. Tampoco sería bueno en eso, si no fuera por mi reputación. La gente se ve obligada a escucharme. Hermione tomó sus manos, su piel suave, deteniendo el movimiento continuo del anillo alrededor de su dedo. ¿Seguirás yendo a las reuniones de Luizengamot una vez que voten sobre esto? Harry le apretó la mano. El ministro me dijo que no desapareciera. Creo que tiene razón. Pero yo no soy un político. Soy un científico. Ella inclinó su rostro hacia el de él, y él sintió su sonrisa contra sus labios. Mi científico. Me alegra saber que sigues siendo tú. Siempre, susurró la promesa en su boca. Esa noche, después de que Hermione se fue, Harry se sentó solo en su laboratorio, con sus diversos trabajos en progreso esparcidos por las mesas y pilas de notas verdes en los estantes dentro de carpetas marrones. Sabía todo lo que podía sobre los Horrocruxes, qué había en la biblioteca Black y qué libros se podían encontrar en el callejón Nocturne. Sabía de almas, sabía cómo destruirlas y cómo dividirlas, podía adivinar cómo hacer una propia, e incluso se le ocurrió que podía hacer un Horrocrux para otra persona, si fuera necesario. Solo necesitaba saber cómo librarse de uno que no podía ver. Nunca se había sentido tan ciego como cuando se dio cuenta de que tenía que depender de un pensadero para observarse a sí mismo. Un espejo. Un espejo para el alma. Se reclinó en su silla, arrojándose distraídamente la capa sobre el rostro y se relajó en la telaraña de luz. ¿Dónde está? La voz estridente de Baum lo despertó. Harry se levantó y gimió, rígido como una tabla después de haber pasado la noche durmiendo en una silla que era lo suficientemente cómoda para sentarse, pero no tanto para dormir. El maestro Potter está en el laboratorio. La voz de Creacher llegó desde la puerta abierta. Harry se quitó la capa de la cabeza y parpadeó aturdido cuando Bangladesh y Lynn apareció ante su vista. ¿Qué hora es? Es temprano. Ha ocurrido un incidente relacionado con el registro de elfos domésticos. El auror jefe Roberts y el ministro desean hablar con usted. Harry sintió que algo de la confusión desaparecía mientras se ponía de pie. ¿Incidente? Baum se aclaró la garganta. No me dieron los detalles, ya que ya no estoy en la policía. Pero el señor Burke está muerto. Lo asesinaron. La mirada de Harry se agudizó y vio que las arrugas del rostro de su guardia se convertían en líneas sombrías. Déjame vestirme. ¿Creacher? Yellow tomó su mano y lo llevó a su habitación sin dudarlo, antes de correr al armario para sacar una túnica limpia mientras se desvestía. Usted no hizo nada, maestro Potter.
No pueden culparlo de nada. Harry recordó claramente el tono de voz del ministro cuando hablaba de favores. No creo que me pidieran educadamente que los visitara si pensaran que lo hice yo. Esto es algo diferente. A Creacher no le gusta este asunto del asesinato. ¿Quién lo hace? Preguntó Harry antes de girarse hacia las escaleras. Su voz resonó detrás de él. No es muy agradable.